Fundación Omar Dengo agradece en su presencia. Es licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad de Costa Rica. Tiene un posgrado en Comunicación Colectiva de la Universidad de Navarra en España. Su trabajo en las últimas 2 décadas la ha dedicado al campo de la educación, las nuevas tecnologías, el desarrollo social y el combate a la pobreza. Es catedrática de la Universidad de Costa Rica y por más de 15 años fue la directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo, organización costarricense que desarrolla programas educativos de emprendimiento, participación ciudadana, liderazgo y apoyo a la microempresa en Costa Rica y en otros países de América Latina. Doña Clotilde. Muy buenos días a todos ustedes, señores de la mesa principal. Muchas gracias a Microsoft por facilitar la venida de Mía y la señora Mía y la oportunidad que nos da de analizar en profundidad el informe del World Economic Forum. Yo quería hacer algunas reflexiones desde la perspectiva del Estado, que es la perspectiva que me compete, y muy particularmente comentar que el tema de la medición, que siempre es un tema interesante, es un tema de instrumental que tiene que estar al servicio de un objetivo mayor, que es la calidad de vida y el desarrollo de los ciudadanos, que creo que ese es un tema fundamental. Vivimos tiempos en que queremos medirlo todo, tenerlo todo en un cuadro, en un gráfico que revele la realidad. Y me gustó mucho la referencia que hizo la doctora Mía en el sentido de que esta es una foto, que este es un momento. La lectura del informe insiste en el elemento de que estamos viendo un corte en un momento y que ese corte tiene, como lo dijo la doctora Mía con tanta claridad y me gustó mucho verlo, elementos de percepción. Entonces estamos ante un instrumento que nos ayuda a mirar la realidad, pero que no es la realidad. Y decía Aaron Levenstein, un profesor del City College de Nueva York, lamentablemente ya fallecido, un estadista, que las estadísticas son un poco, él decía como un bikini, yo digo como una tanga por razones de género, que lo que revelan es sugestivo, pero que a veces lo que ocultan es vital. Y yo creo que ese es un elemento que siempre tenemos que tener en mente cuando nos relacionamos con estos temas, para que no perdamos lo vital de vista cuando estamos mirando esa realidad. Yo quisiera empezar estas reflexiones, que no espero no sean demasiado largas, porque ustedes han tenido mucha actividad intelectual y me imagino que están deseosos de participar. Vivimos en un mundo interactivo, entonces, y esta sala está diseñada también para esa interactividad, entonces tenemos que aprovecharla. Pero quisiera empezar con una imagen de un gran amigo mío que lamentablemente la vida no nos puso en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero que considero un pensador visual poco común a quien yo me refiero siempre, que es René Magritte, el pintor belga. Y quisiera iniciar con una imagen de Magritte que revela el desafío que tenemos todos, no solamente los que tenemos responsabilidades de Estado, sino todos los que estamos aquí, de ver la realidad, observarla, adivinarla, deliberar sobre ella y tratar de imaginar el futuro para poder reaccionar no ante el objeto, ante ese corte en la realidad en un momento determinado, sino ante lo que tiene que ser hacia donde debemos mover las políticas. Y en ese sentido, vivimos en un país que tiene muchas cosas impresionantes, que nos impresionan inclusive a nosotros los costarricenses cuando vemos que Costa Rica es el primer exportador de alta tecnología de América Latina, que somos el segundo exportador de software, y aquí veo a la gente de Camtic, que ha hecho una labor importante en esa área, que somos el tercero en logros de ambiente en el mundo, el quinto en inversión extranjera directa per cápita, etcétera. Y en ese sentido yo difiero un poquito con lo que planteaba don Ricardo en relación con el retorno de inversión. Yo creo que Costa Rica ha tenido un enorme retorno para las inversiones que ha hecho en el sector social
y para las inversiones que ha hecho en el sector educativo. Si nosotros vemos el retorno de inversión de los recursos que se han ido a educación y tecnología, no solamente lo que han hecho el Ministerio de la Educación y la Fundación Omar Dengo, pero otros actores también, nos encontramos que en 1988 vivíamos en un país agrícola fundamentalmente, con un poquito de industrialización y comercio con Centroamérica y una diversificación de exportaciones. En 1998, 10 años después de una inversión país importantísima, que se hizo antes, aclaro, insisto, se hizo antes de que se inventara el término de brecha digital. Nosotros estábamos cerrando la brecha digital antes de que el término se inventara, y eso porque ese término surgió en el 95, y ya en ese momento Costa Rica tenía 7 años de inversión sostenida en cerrar esa brecha, aunque el término no se hubiera introducido. Pero ya en el 98 tenemos la llegada de Intel, que no viene por casualidad, porque las empresas no van a hacer caridad a los países. Y lo ha estudiado Porter & Stern con enorme detalle. Las empresas van a aprovechar las ventajas que ofrecen los países. Y la inversión extranjera que necesitamos se apalanca en la inversión país. Y eso no podemos olvidarlo. Por eso es tan importante ese relamiento entre empresa y Estado, la preparación y también que los Estados podamos aprovechar la llegada de las empresas, como lo ha hecho Costa Rica, para desarrollar empleos de mayor valor agregado y no simplemente formas de maquila, como todos sabemos, y yo creo que ese no es un tema de discusión. Porque Porter y Stern lo dicen, la ubicación importa, no es casual. El ambiente local es fundamental para la innovación. Y Costa Rica tiene condiciones fundamentales muy favorables, no las tiene todas. No las tiene todas perfectas, pero ha hecho una inversión, y ahora lo comentábamos con don Rubén, ha hecho una inversión que los países no pueden hacer si tienen plata. En el Financial Times hace unos meses vi un artículo interesantísimo sobre algunos países árabes, y lo comentábamos ahora, y decían, bueno, tienen toda la plata del mundo, pero ellos no pueden hacer un cheque para educar a la gente. Y todo lo que dicen, y el artículo del Financial Times lo decía, era como cuando a un hijo pequeñito viene y le dice, papi, mami, yo quiero ser astronauta. Y uno le da una palmadita en la cabeza y le dice, sí, mijito, sí, vas a ser astronauta. ¿Verdad? Porque esa inversión requiere tiempo y puede ser que ese niño llegue a serlo. Hemos tenido casos en este país de esos sueños de niños que se convirtieron en realidad. Pero la inversión país es fundamental. Y como demuestran los estudios, las pequeñas diferencias nacionales pueden tener enormes diferencias productivas. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque como país nosotros tenemos que estudiar, analizar y ser muy conscientes de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Pero ver también dónde tuvieron rentabilidad las inversiones del pasado que correspondieron a estados de desarrollo y a modelos de pensamiento del pasado, ¿verdad? No son los de hoy y los desafíos no son los de hoy. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. El PNUD dijo en el 2001 en un informe de desarrollo humano sobre temas tecnológicos que lamentablemente ese informe tuvo poco impacto en el país. Yo lo estudio mucho y lo leo mucho porque no deja de sorprenderme. Yo sugiero que lo miren alguna vez porque Costa Rica sale muy bien posicionado como un país con enorme dinamismo en este campo y sale así no por la inversión, no por el monto de la inversión en tecnología, sino por la democratización de la inversión en tecnología. Y lo que dice el PNUD es que para hacer de la ciencia y la tecnología un instrumento al servicio del desarrollo humano, que a la vez está a la base de la productividad y de lo que ahora llamamos también competitividad, es preciso emprender esfuerzos deliberados, decisiones claras, con inversión pública significativa que lleva a crear y a diseminar las innovaciones de una manera democrática más amplia. Entonces estos temas yo creo que para el momento de hoy, porque yo no vine aquí a darles
unas perspectivas intelectuales o unas opiniones, yo vine a darles, porque es mi responsabilidad, algunas de las definiciones de línea en la que vamos a trabajar, no solamente desde el MISID, sino como país y como sector, y cómo vamos a intentar, y yo espero que tener éxito, pero eso no depende de nosotros, sino de todos nosotros los que estamos acá, cómo vamos a intentar mover la agenda en el tema de desarrollo con un esfuerzo colectivo y con alguna direccionalidad compartida, no en forma unilateral que emite un gobierno o un ministerio, sino a través de la construcción de algunos acuerdos básicos, muy rápidos, hechos con fundamento en los estudios que ya se hicieron, para que empecemos a caminar y que no sigamos con el síndrome de querer hacer más diagnósticos y más diagnósticos que llenan las bibliotecas, pero que no fortalecen lo que más necesitamos en el país, que es la capacidad de ejecución, la capacidad de actuar. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que plantean algunos autores hoy en día en relación con el tema de la innovación, Costa Rica, vamos a ver, esto parece que no está funcionando. Bueno, Costa Rica tiene la particularidad de que tiene instituciones fuertes y tiene respeto a la ley bastante estable. Hay gente que dice que en ciertas áreas tenemos un poco de inseguridad jurídica, pero en realidad Costa Rica en esos 4 puntos, donde el factor humano es el centro, está bastante bien en las instituciones, en el respeto a la ley. Tenemos bastante bien orientado, aunque no perfecto, y hay que hacer muchísimo trabajo, las empresas y las cámaras nos lo dicen, en la inversión en programas de desarrollo, y también tenemos un trabajo muy grande en ese punto 4, que es la inversión en tecnología e innovación. Yo creo que tenemos que tener muy claro que vivimos en un mundo de redes. Por eso a mí me parece que la metáfora poderosa que nos refirió ahora don Ricardo del tren es una metáfora muy fuerte, muy clara, pero el desarrollo es muy complejo y tiene muchas dimensiones. Y yo soñaría con que hubiera solo 2 rieles, porque sería como muy fácil de abordar. Lamentablemente la realidad es complejísima. Cuando uno lee el Estado de la Nación, que aquí está don Miguel, o cuando lee los documentos de estrategia siglo XXI, o lee los documentos de estrategia digital que condujo don Roberto Sasso con un grupo de gente, la complejidad de los factores del desarrollo que hacen necesaria la movilización es enorme. Entonces el tema de cómo articular, cómo poner en un círculo virtuoso, como está de moda decir ahora, todos esos factores y alinearlos, es una tarea muy compleja y es una tarea muy dura para el gobierno de la República. Y tiene que ser una tarea donde definamos algunas grandes líneas para movernos en forma consensuada. Y en eso yo concuerdo plenamente con don Ricardo, que por ahí tenemos que ir. Ahora, ¿qué nos dice el informe? Yo no me voy a detener en los detalles, yo creo que ya las exposiciones fueron muy poderosas y tal vez no valga la pena hacer un repaso acá. Bueno, primero Costa Rica avanzó 7 puestos, eso es muy positivo. Y yo creo que es muy importante que podamos determinar por qué avanzamos esos 7 puntos. Y aquí está el doctor Villasuso y el PROSIC, que han venido, que representa el PROSIC, ¿verdad? Es casi el PROSIC, que han venido tomándole el pulso al desarrollo nacional en este campo. Y yo creo que con ellos tenemos que tener una conversación para ver qué hemos identificado con don Ricardo, que también ha hecho muchos estudios sobre este tema, para ver qué hizo que nos moviéramos esos 7 puntos. Porque lo fundamental para mí, como representante del gobierno de la República, y muy particularmente en la línea clarísima que nos ha fijado doña Laura Chinchilla y la razón por la que muchos de nosotros hemos optado por ir al gobierno, es que lo que queremos
no es movernos más puntos, sino que ese movimiento de esos puntos implique una mejoría sustantiva en la calidad de vida y las posibilidades de las personas. Y esa es una discusión que teníamos en el Consejo de Gobierno esta semana. ¿Dónde se ponen los énfasis? Y el tema de la calidad de vida y el tema de la mejora de la productividad de los costarricenses, ese es el eje. Entonces tenemos que ver cómo nos movemos, cómo salimos mejor en la foto. Es bueno salir bien en la foto, ¿verdad? Uno a veces puede pararse en un ángulo porque sabe que hay un ángulo que tal vez tiene deficiencias, pero el asunto no es solamente de foto. El asunto es de el dinamismo que tenga la sociedad, la capacidad que tengamos como país para ser un país más equitativo y con mayores condiciones para la generalidad de la población. Y este punto puede sonar a discurso político, pero no es discurso político. Porque si analizamos lo que ha pasado en el desarrollo de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, esas son sociedades equitativas. Esas son sociedades que se sientan a pensar en los servicios centrados en el ciudadano. No es una posición para salir mejor en la foto, es una posición filosófica, ideológica, a dónde va la inversión. Entonces, cuando vemos esos países, yo creo que tenemos que verlos no solamente en las cifras, sino en sus políticas de desarrollo. Yo he estado en Finlandia, he trabajado con la gente en Suecia, inclusive los suecos ahora tienen unas preocupaciones interesantísimas. Aquí tuvimos en este auditorio hace escasos meses a Marcelo Milrad, que nos decía que la preocupación de Suecia ya no era los nativos digitales, vean los problemas felices que tienen las sociedades avanzadas, sino lo que él llama, con un término un poco jocoso, pero muy, muy penetrante, lo que él llama los ignorantes analógicos. Y los ignorantes analógicos son todos esos que están hiperconectados, están en las redes, hacen un montón de cosas, pero son incapaces de producir lo que la sociedad sueca contemporánea necesita. Entonces vean que el desarrollo es esa red complejísima donde uno nunca llega a una meta. La meta siempre es cambiante, siempre se transforma y nos obliga a repensar con fundamento en esas fotos que nos ayudan hacia dónde queremos ir. Marcelo Milrad es profesor de una distinguidísima universidad sueca y dice que a él le llegan los estudiantes superfluidos tecnológicamente, incapaces de hacer una propuesta, incapaces de hacer un análisis, con unas deficiencias de formación que no estaba el Estado sueco preparado para manejar. Entonces vean que el asunto no es tan simple como llegar a adquirir unas cifras. Lo positivo, bueno, evidentemente estamos muy contentos de estar muy bien en preparación de los individuos y yo me siento feliz de esa parte de la foto. ¿Por qué? Porque llegar a eso requiere mucha inversión de dinero, pero sobre todo mucho tiempo. Si apareciera, todos soñamos que aunque algún día aparecerá en algún gobierno en el que estemos vinculados el tesoro de la isla del Coco. Yo recuerdo que hace unos años que teníamos una crisis terrible nacional, alguien se puso a buscar el tesoro de la isla del Coco porque creyeron que nos iba a resolver la crisis fiscal. Pero bueno, si apareciera el tesoro de la isla del Coco y no tuviéramos esto de la preparación, no podríamos resolver el problema del país. Lo que tenemos nosotros ahora es una posibilidad maravillosa de acercar inversión para potenciar lo que ya hicimos bien en las últimas 3 décadas, con todos los defectos que ese proceso tuvo y las consecuencias de la crisis de los 70 y principios de los 80 que tuvimos que vivir. Entonces tenemos que tener eso claro. Luego, parece que los individuos están mejor preparados que las empresas. Me decía ahora don Ricardo que él tiene mucha preocupación con la situación de
las microempresas. Ahí hay un trabajo grande. Hay muchas instituciones en el país que han venido empujando en esa dirección, pero hay que hacer una labor grande. Y luego, los individuos están mejor preparados que el gobierno. Eso no suele ser muy difícil, pero hay una tarea pendiente por ahí y hay un esfuerzo también que se ha venido haciendo y que se va a fortalecer en términos de lo que es gobierno digital. Las ventajas competitivas de Costa Rica con relación a los 133 países están ahí en una lista ordenada. No voy a detenerme, el informe está en línea, ustedes lo pueden ver, ya la doctora Mía lo expresó. Lo negativo lo definió con muchísima claridad y sobre eso don Ricardo ha hecho muchísimos estudios valiosísimos que nos ayudan a entender mejor ese fenómeno y ojalá a resolverlo, porque no es suficiente con que lo tengamos claro, sino que hagamos algo al respecto. Y vamos a ver ahora algunas cosas que estamos pensando ahí. El tema de los procedimientos es grave y además el tiempo para establecer una empresa y el número de procedimientos en general. No me voy a detener en esto. El tema de las líneas telefónicas es un tema importante. Creo que Costa Rica tiene eso que ahora llaman un legacy, ¿verdad? Que es como una herencia de la telefonía fija, que fue nuestra ventaja competitiva hace 2 décadas, cuando en Buenos Aires, yo me acuerdo, yo no podía entender, iba a una reunión de profesionales y ya, yo estaba acostumbrada a que el ICE tenía teléfonos fijos y públicos en todo el territorio nacional y yo no entendía cómo en Buenos Aires la gente decía, bueno, nos vemos dentro de 15 días. Y uno decía, sí, pero nos hablamos antes. No, es que no nos podemos hablar. ¿Pero cómo no nos podemos? No, es que no sabemos si va a haber comunicación. Yo les digo que yo eso lo viví, ¿verdad? Entonces aquí teníamos un adelanto muy grande en telefonía fija y ahora estamos con un gran atraso en el tema de telefonía móvil. La buena noticia es que eso se resuelve rápido. Bolivia lo resolvió, no sé si fue en 1 año o menos, ¿verdad? Entonces, el tener los aparatos y la conexión vía celular es un tema de inversión. Y el aprender a usarlos basta con llamar a los jovencitos para que nos resuelvan el problema. Entonces, una buena noticia. Yo creo que hay que celebrar lo bueno. Hay que ver lo negativo, pero hay que celebrar lo bueno porque si no nos deprimimos y no nos movemos. Y aquí hay cosas que celebrar. En primer lugar, venimos mejorando en la posición. En los últimos 3 informes hemos pasado de 60 a 56 y a 49. Tenemos enormes desafíos en el tema del ambiente. Creo que hay conciencia en el país y en el gobierno de la República al respecto. Tenemos que mejorar mucho el uso. Yo esperaría que múltiples programas que están por ahí puedan contribuir, posiblemente inclusive los CESIS que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología puedan contribuir a ese uso. Y yo concuerdo mucho con las apreciaciones que hizo el estudio del PROSIC. Me alegra mucho que haya ya un estudio nacional sobre ese tema. Nosotros estamos en el MISIT haciendo un estudio adicional para que tengamos una visión de principios del siglo XX en lo que deben ser estos centros de acceso y uso, y no que tengamos una visión del acceso de los años 80 o 90, sino que realmente concibamos lo que tiene que ocurrir ahí de manera digital. Si nosotros no tenemos claridad sobre cuál es el fenómeno digital, vamos a seguir trabajando con un modelo del broadcasting de la época de los años 80, que es de subir y bajar información y unas cosas muy limitadas. Y en ese sentido creo que lo que la doctora Mía planteaba es absolutamente fundamental. No existe un campo en el que la visión de los líderes sea más determinante que en este hoy en día. Si los líderes políticos no entienden el fenómeno digital, y esto lo sostuve recientemente en un foro que hubo en Harvard con 2 premios Nobel, Amartya Sen y Mark Spence, donde discutíamos los temas del fenómeno de la tecnología y el desarrollo, no hay posibilidad de que las inversiones tengan un impacto
si quienes definen las inversiones tienen visiones de hace 2 o 3 décadas de lo que es el papel de la tecnología, ya no digamos en el desarrollo, en la sociedad. Entonces, ese tema es crítico y me parece que el papel que juega el World Economic Forum con el informe ayuda a posicionar algunos de estos temas. Pero yo quiero ver acá, bueno, ¿qué es lo fundamental? Hay que priorizar y hay que conocer los factores estratégicos que son los factores habilitadores. Esto es un tema muy importante. Don Ricardo lo planteó con mucha claridad. El otro tema fundamental es que la tecnología no es suficiente. Hay círculos en el país e internacionalmente donde se cree que la tecnología lo resuelve todo. Es una visión tecnocéntrica muy poco evolucionada. Si uno ve las políticas de Corea, de Singapur, de Finlandia, la tecnología está ahí como el aire. Está a la mano para todo, pero no se le hace el monumento a la tecnología. Se usa, se transforma en contextos conceptuales y prácticos fluidos. Aquí, por ejemplo, queremos definir una tecnología, y he visto casos recientemente, y hacer una definición por ley para que nunca nadie pueda cambiar la decisión que tomamos. Parece un desconocimiento total de cómo se mueve el mundo. Y además, una gravísima desconfianza de los actores, ¿verdad? Tenemos que construir confianza y tenemos que saber que esto es cambiante y que tenemos que estar preparados todos para reconocer que nos equivocamos o que hay que cambiar de dirección, porque ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Y por dicha, en este mundo ya equivocarse no es tan grave, aunque a veces hay errores terribles que uno preferiría no cometer. Y el tema del enfoque centrado en el ciudadano y en el emprendimiento me parece que es crítico para el futuro del país. Yo voy a hacer algunas observaciones que me parece, como les decía, que es lo que a mí me compete, de darles un panorama de algunas de las cosas en las que estamos trabajando. No pueden ser todas porque va a haber algunas sorpresas positivas, yo espero que esas se anuncian en un gobierno de manera especial en un momento determinado. No se puede dar toda la agenda en una presentación, aunque sea un grupo tan distinguido de amigos, pero algunas cosas creo que serán sorpresas positivas que iremos dando a medida que avancemos. En primer lugar, el tema del liderazgo, que les decía que es fundamental, y en ese sentido tenemos la inmensísima ventaja de tener una presidenta que cree en la tecnología, que ve la función social de la tecnología, que es usuaria y que además sabe que esta es una línea de trabajo en la que hay que avanzar. Y aquí el tema, como siempre, es el tema de los recursos y vamos a ver cómo los movilizamos y cómo priorizamos, pero la visión está. Y además de tener una visión muy rica, y vuelvo a mi gran amigo Magritte, en ese mundo, de ese ámbito tan amplio de cosas hay que enfocar, y hay que enfocar en unas cuantas cosas específicas. Por esa razón, una de las primeras acciones, y yo quiero aclarar porque a veces cuando se inicia con un proceso de priorización o de análisis, la gente dice, ay, qué horror, son académicos, van a estudiar el problema. Esto no es un ejercicio académico. Lo que vamos a hacer en el MISIT, que empieza el lunes próximo, es reunir a un grupo de costarricenses en 2 ámbitos. Uno, en un foro virtual abierto a quien quiera opinar, y otro, en un foro utilizando una metodología de la GTZ que se llama el juicio grupal ponderado, donde un grupo de unas 20 personas del sector ciencia y tecnología, que ha estado terriblemente desagregado y que vamos a intentar acercar, vamos a ver si tenemos éxito en hacer algo ahí, se van a reunir a hacer las definiciones de prioridades con fundamento en los análisis que ya existen, que hay cantidades de estudios, para poder tener unas grandes líneas, un marco de acción prioritaria que nos permita empezar a orientar los recursos de presupuesto del 2010 y del 2011 en esta línea, mientras concluimos el proceso más profundo y cuidadoso del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
Tal vez lo más importante de este esfuerzo que está ahí, que iniciamos el lunes con una conferencia del doctor Francisco Sagasti sobre políticas de ciencia y tecnología para América Latina, a la cual están todos invitados porque es una conferencia abierta al público, lo va a inaugurar doña Laura Chinchilla. Lo más importante aquí es que esta no es una iniciativa solo del MISID. Hemos logrado que esta iniciativa sea diseñada, apoyada y conducida por el MISID como líder, pero con el apoyo activísimo y total del CONICIT, la Academia de Ciencias, Estrategia Siglo XXI, además de otros actores que se van a incorporar también al proceso. ¿Por qué? Porque no podemos seguir aislados en silos, con platas, todos gastando en cosas diferentes y además frecuentemente con tensiones interinstitucionales que responden a dificultades humanas que siempre hay, pero uno no le puede pasar al país la factura de un conflicto entre dos personas o dos instituciones. Yo creo que eso es subdesarrollado y esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Hay que jalar para adelante con la mira clara y resolver las diferencias de camino. Ustedes ven que la sesión 1, que va a ser el próximo lunes, no estamos hablando de una cosa a futuro, es el lunes próximo, va a ser la definición de las líneas prioritarias en ciencias. La sesión 2, que es de este lunes en 8, va a ser la decisión, vamos a trabajar en tecnología. La sesión 3 en innovación, incentivos y capital de riesgo. Y por aquí vi al doctor Mora de la Orden, que nos está, por allá está, que nos está ayudando en el tema de capital de riesgo, porque parte de lo que hemos visto es que recursos hay, pero no los estamos usando. Fondos para pymes tecnológicas hay, pero no los estamos usando. Entonces tenemos que ver cómo vamos a activar. Esta es una primera acción que nos va a llevar a una apuesta en común para el establecimiento de prioridades para el sector, que es una especie de direccionamiento compartido para ver si podemos movernos respondiendo a las necesidades de los actores, las cámaras de empresarios, la academia, el sector gobierno, el sector ONG y los ciudadanos, algunos de ellos costarricenses muy destacados que están fuera del país, que están participando en las discusiones en línea. Voy a señalar 9 puntos que me parecen medulares en los que el gobierno de la República está trabajando y que es importante que tengamos claro y esperamos que pueda incidir, como decíamos, no solo en que salgamos mejor en la foto, sino en que progresemos en realidad en términos de la calidad de vida. Menciono el tema de la apertura en telecomunicaciones no porque haya que mencionarlo, sino porque hay una voluntad expresa, clara del gobierno de la República y de doña Laura Chinchilla de llevar ese proceso a término como corresponde. Lo digo porque como de repente han surgido algunas dificultades de camino, hay quienes se preguntan si eso irá o no irá. Eso va y es muy importante que lo tengamos claro. El segundo tema es que tenemos dentro, como una derivación, tenemos también el tema de la universalización del acceso vía el Fonatel. Aquí está el doctor Gutiérrez, que es el experto nacional en el Fonatel, con quien vamos a trabajar muy intensamente. Coincidimos con los señores de Fonatel en el sentido de que es muy importante focalizar los esfuerzos y no atomizar los esfuerzos. Estos son recursos que le llegan al país en una oportunidad, no son un chorro abierto de por vida y hay que dirigirlos a los temas estratégicos. Y en eso tenemos que hacer un trabajo de construcción de prioridades y consensos. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con acceso universal, yo lo llamo a tecnologías digitales. Me gusta usar este término para obligar a la gente a pensar no solamente en los términos ya viejos y conocidos de información y comunicación, sino en esas dimensiones del fenómeno digital que la gente no suele tener en cuenta, pero que los que estamos en este negocio sí sabemos que hay que destacar. Luego el tema de la banda ancha, hay unas metas en algunos campos de 90 o de 100%. Creo que tenemos como país que hacer una definición de qué entendemos por banda ancha.
porque si uno entra a internet hay unas definiciones, si entra a los documentos oficiales hay otras definiciones, hay unas bandas, ¿verdad?, que corresponden como a esos trastornos de la alimentación, de gente flaquita que se ve muy gorda. Ustedes han visto ese problema, ¿verdad? Bueno, aquí también hay unas bandas delgadísimas que dicen que son anchas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ver qué entendemos en el país por la banda ancha. En Corea, por ejemplo, las escuelas tienen 100 megas de banda ancha. Y aquí estamos hablando en las batallas del Programa Nacional de Informática Educativa, se está tratando de llegar a 4, a 8, cuando en realidad se necesita mucho más para hacer lo que hay que hacer, que es colaboración en línea, que es producción en línea, que tiene otros elementos. Luego el tema de servicios centrados en el ciudadano. Ayer conversábamos con doña Laura de este tema, es un tema que a ella le interesa particularmente. Eso pasa por un trabajo importante que vamos a hacer desde el MISID con la presidencia y gobierno digital. El tema de un programa de cultura digital y capacidades del siglo XXI, que es un programa que varias instituciones del país están trabajando. La Fundación Omar Dengo ha hecho un gran trabajo en ese campo. Acaban de conseguirse recursos de IDRC de Canadá y entiendo que está en la sala don Florencio Ceballos, que es también un impulsor de estos temas, y vamos a trabajar en ver cuáles son las capacidades que necesita el ciudadano hoy. Pero eso es fácil. Si ustedes me lo preguntan, yo les puedo dar una lista de memoria, les puedo traer un PowerPoint, les puedo explicar todo, pero hacer eso que ocurre en la realidad son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces tenemos que movernos a cómo eso se hace en las escuelas, en las instituciones, en las empresas, cómo eso se desarrolla, y el trabajo que se va a hacer con IDRC va en esa línea y lo está dirigiendo la doctora María Eugenia Bujanda en la fundación, pero también tiene una correlación muy grande con algunas de las cosas que estamos haciendo también en el MISID, el replanteamiento de los CESIs. Nosotros hemos tomado una decisión dolorosa porque uno a veces quisiera ser muy amplio, pero hay que valorar los CESIs antes de ampliar, hay que replantear ese programa y ver todo su potencial en una visión diferente. Luego, el tema del cierre de la brecha digital. Hay una propuesta para utilizar los laboratorios de informática educativa. Hay más de 1000 laboratorios de informática educativa en todo el territorio nacional. Cada uno tiene 20 computadoras y aproximadamente en este momento, doña Andrea Anfosi me corrige si la cifra no es la correcta, pero aproximadamente la mitad van a tener equipo nuevo a final de año. Estamos haciendo un cambio importantísimo. Ahí hay una inversión país fundamental y es una inversión que hizo la administración Arias con un criterio absolutamente serio, porque en vez de seguir ampliando, decidió renovar la capacidad instalada de los laboratorios que ya estaba en muy mal estado. Entonces ahí hay una inversión país muy importante, que además es una red nacional que tiene equipo, pero lo más importante, que tiene educadores extraordinariamente capacitados para cumplir con las funciones de capacitación, y nosotros podríamos hacer de los CESIs más bien centros de acceso donde se va a utilizar en forma gratuita la Internet con un conjunto grande de servicios de valor agregado que ya anunciaremos en su momento, en una concepción que ya tenemos bastante adelantada en su diseño. El tema de firma, no me voy a detener ahí, pero también hay esfuerzos en el tema de aprendizaje en línea. Estamos promoviendo el desarrollo de una industria de e-learning. Consideramos que el aprendizaje en línea como industria, no solamente como herramienta educativa y corporativa, sino que también puede haber una industria. Eso lo estamos haciendo con el apoyo del gobierno de Corea. Ya hay empresas costarricenses que, gracias a las gestiones que hicimos, están trabajando con empresas coreanas, y pensamos que se puede crear un mercado del e-learning tanto en el gobierno como en el sector empresarial. El tema de la innovación, estamos creando un programa de gestores de innovación.
en empresa y en gobierno. En esto hemos logrado un apoyo muy interesante del gobierno de España. Ellos se interesaron mucho cuando la semana pasada les contamos lo que estábamos pensando en Costa Rica en gestores de innovación. Ellos tienen un programa que acaban de crear y esa es una línea de trabajo en la que vamos a avanzar. Queremos un conjunto de personas que puedan ser dinamizadores de la innovación al interior del Estado y al interior de las empresas. Las empresas, todos los que tenemos a cargo o hemos tenido algún tipo de empresa gubernamental, ONG o comercial, sabemos que el día a día a veces hace muy difícil que saquemos los recursos y el tiempo para el tema innovación. Entonces, ahí hay una propuesta que ya está encaminada y que esperamos financiar con recursos del presupuesto del 2011. Hay también ya 3 ministerios, en principio matriculados para empezar a sistematizar el tema de la investigación y desarrollo dentro de los ministerios. Estamos trabajando el MISIT, el MAG y el Ministerio de Vivienda para articular proyectos e ir avanzando en esa línea. Un tema que yo creo muy importante y en ese sentido requeriríamos mucho apoyo de muchas personas como ustedes. Tenemos algunos la preocupación de cómo se están recogiendo las cifras y los indicadores con relación a investigación y desarrollo. Porque en general nos encontramos que las instituciones en el Estado y a veces inclusive las empresas no tienen centros de costo para capturar la información de cuál es la inversión. Entonces es un problema contable y los datos que manejamos, que se aglutinan a nivel nacional, a veces son datos de percepción o de idea o de cálculo o de batazo que no corresponden a la realidad. Hay personas en el país que piensan que posiblemente la inversión en I+D en el país es más alta de lo que parece. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo serio de análisis, de desarrollo de instrumental nuevo, no para que salgamos mejor en la foto, porque no se trata de ver, ay, ahora cambiamos la metodología y mejoramos, o cambiemos la metodología para vernos mejor. No, es que tenemos que tener información que realmente corresponda a lo que ocurre en el país para poder tomar decisiones en forma adecuada. Entonces ahí vamos a hacer una inversión. Luego, todo lo que tiene que ver con la dinamización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este es un proyecto que estamos haciendo de manera integrada. Inicialmente estas 4 instituciones, no dudamos que las universidades se van a unir a este esfuerzo y muchos otros actores, porque yo creo que todos estamos claros en cómo queremos movernos y necesitamos que las inversiones que vayamos a hacer en esta área no sean solamente porcentuales. A veces al gobierno le dicen, es que necesitamos un X%, pero cuando uno les pregunta, ¿para qué? Bueno, cuando nos den el 1% les decimos, ¿verdad? Eso no parece muy viable. Entonces necesitamos ver qué proyectos de inversión de fondo vamos a poder hacer para mover la agenda del 1% en I+D con fundamento en iniciativas concretas. Y el gobierno de la República, yo he tenido ya conversaciones con varios actores del gobierno, inclusive hay una gran apertura del Ministerio de Hacienda de analizar en un segundo momento, cuando hayamos superado el proceso de crisis en que estamos, de analizar temas, por ejemplo, como podrían ser incentivos fiscales y cosas que se hacen en otros países que requerimos estudiar. Luego, el tema de una agencia nacional para el desarrollo de TI. Esta es una iniciativa que empezó en la administración pasada, la impulsó el ministro de Planificación Gallardo. Estuvimos trabajando con él en este campo, en este momento en el MISIT. Tenemos ese esfuerzo, estamos analizando cómo eso podría ocurrir. Hay una cooperación internacional con la ONU y con el gobierno de Corea, y estamos dándole pensamiento y forma a esa iniciativa para ver si el concepto de agencia, que es un concepto nuevo que se está empezando a poner de moda, eso no es malo, pero tenemos que verlo con cuidado, y la intención es desarrollar un esquema ágil que nos permita acelerar mucho en este campo donde hemos estado rezagados. Y luego, el tema del emprendimiento y la simplificación de trámites. Ahí hay una clara decisión de doña Maya Antillón, la ministra
de Economía, que el MEIC va a asumir un papel importante en ese campo, y por supuesto el Consejo de Competitividad, que lo que tiene, entre otras cosas muy importantes, que eso lo va a liderar doña Laura, y además hay un grupo fuerte de ministros y ministras que forman parte de ese consejo, que ya estamos todos deliberando en función de unos lineamientos en los que el gobierno de la República ha venido trabajando a través de unas 4 o 5 sesiones de trabajo que hemos venido realizando con la colaboración del INCAE en un proceso de definición de proyectos estratégicos. Yo quería cerrar con una cita de Paul Krugman que siempre me parece importante. Él dice que la competitividad es una dimensión de la realidad, es una forma de ver la realidad. Él la considera, inclusive en el libro Pop Internationalism, una moda que introdujo Clinton, y considera que como concepto es débil, curiosamente. Lo que él dice es que lo crítico es el cambio tecnológico y su relación con la productividad, que eso es lo que transforma a los países. Y el concepto de competitividad tiene que ver con unas condiciones que es necesario cumplir y tener en cuenta para lograr el objetivo mayor del aprovechamiento de la tecnología y la productividad. Y yo creo que es necesario que lo veamos. El término competitividad es muy posicionado entre economistas, entre administradores de empresas, en gente que está queriendo mover la agenda, y está bien, es un término que se puede utilizar, pero lo fundamental es qué define el desarrollo de los países. No solamente nuestra salida al mercado competitivo, sino cuáles son las raíces que tenemos que tener. Y las raíces que tenemos que tener para ser competitivos son la capacidad productiva y la capacidad de absorción y aprovechamiento tecnológico. Y ese es un desafío importante para el país. Yo quisiera cerrar con una cita de doña Laura Chinchilla, y lo cito porque ustedes saben que ella tiene un compromiso con la ciudadanía en el tema de la seguridad. Ese es uno de los problemas más serios que el país tiene, y ella se comprometió en esa línea, pero los discursos de ella, de todo este periodo, dejan ver con absoluta claridad el compromiso que ella tiene con el tema tecnológico, y quisiera cerrar con esa frase. Ella dice: trabajamos por una Costa Rica más innovadora, más inteligente y más emprendedora, con una economía impulsada por la biotecnología, la agricultura orgánica, la industria audiovisual, las infocomunicaciones y la industria aeroespacial, que es todo el trabajo de clústeres de innovación en esta área que se está haciendo con Franklin Chan, que son realmente impresionantes, y en eso el MISIT ha estado financiando un grupo de empresas de un clúster aeroespacial que se llama Coral, a las cuales se les han dado recursos del Fondo de Incentivos. Y dice doña Laura: una Costa Rica donde el conocimiento y el desarrollo tecnológico tengan como fin último la dignificación y no la degradación del ser humano. Una Costa Rica, por ello, que deberá potenciar el valor de su gente. En realidad, nuestro tema fundamental es la gente, la conexión neurológica de las neuronas, pero también la conexión con otras personas, con otros países, con otras tecnologías. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Nuestro éxito dependerá de cómo podamos aunar esfuerzos para sacar la tarea y cómo podamos identificar las deficiencias que encontramos en todos los sectores, no para señalarlos o para hacernos quedar mal, sino para ver cómo podemos superarlos, porque los problemas están ahí para resolverlos. Y yo espero poder sentirme acompañada en el pedacito pequeño pero importante que me toca de todos ustedes, de su capacidad, de su inteligencia y muy particularmente de su espíritu cívico y de su deseo de ver al país en otro nivel de desarrollo, que podamos en eso unir las mentes y unir las voluntades
y poner como fin fundamental la equidad social y el desarrollo económico y social de Costa Rica. Muchas gracias.